Hola y bienvenido de nuevo al mundo maravilloso de Serena, la serie donde el 90% del video de YouTube es mi voz narrándote algo que solo tiene una imagen. Para recapitular, Serena es una luna que fue terraformada por una civilización extremadamente avanzada y desconocida, y la volvió completamente habitable y paradisiaca, solo para introducir a canarios de la Tierra en esta luna. Y luego de esto, esta civilización se fue de Serena, posiblemente para siempre. Toda esta obra explora a lo largo de millones y millones de años de evolución el trayecto de estos pajaritos. Al momento, estamos en la parte 7. En la última parte estábamos acabando los 228 millones de años desde el establecimiento, entrando al periodo que abarca desde los 240 millones de años. Por cierto, los periodos en Serena tienen sus nombres. Por ejemplo, actualmente estamos en el Pangeaceno, que va desde los 178 millones de años desde el establecimiento hasta los 250 millones de años. Con este repaso listo, déjame mencionar un par de cositas. Primero, que Serena acaba de cumplir 10 años hace poco, en enero del 2025. ¡Felicidades! Y en segundo lugar, Serena es una obra que se actualiza de vez en cuando, en el sentido que agregan alguna especie por aquí, algún comentario por acá, cosas así. En los últimos meses ha estado mucho más activa la obra, y por suerte para ustedes, la mayoría de las nuevas criaturas son en eras que siguen después del Pangeaceno, así que no se han perdido de nada. Pero hay dos que sí se sitúan convenientemente en ese periodo que exploramos en el video anterior, o sea, entre los 228 hasta los 249 millones de años después del establecimiento. ¿Y qué mejor forma de empezar el video que con contenido extra? Así que aquí va. Las ciguanas, que con este nombre, que viene de sea, que es mar, y de iguana, que es iguana, podríamos llamarlas las mar iguanas, pero prefiero ciguanas. O por último, iguanas de mar. En la era del Pangeaceno, los océanos, al igual que en la Tierra, han visto surgir una asombrosa diversidad de formas de vida. Entre estas criaturas extraordinarias se encuentran las iguanas, descendientes de los tribeteres, un grupo de animales similares a reptiles que regresaron al mar para convertirse en herbívoros marinos. Estas criaturas destacan por su adaptación a los cálidos y tranquilos mares tropicales, donde encuentran todo lo necesario para prosperar. Las ciguanas son ectotermas, es decir, no regulan su temperatura corporal como los animales de sangre caliente. Sin embargo, en el mundo del Pangeaceno, con sus mares cálidos y calmados, esto no representa una desventaja. Al contrario, su metabolismo de sangre fría les permite sobrevivir con menos alimento, lo que les da una ventaja sobre otros animales de tamaño similar que dependen de una dieta más abundante. Esta característica les ha permitido formar enormes manadas que se alimentan en los arrecifes costeros. Los arrecifes que habitan las iguanas son formaciones únicas, conocidas como arrecifes de caracoles. Estas estructuras están compuestas por moluscos sésiles que filtran nutrientes del agua y con el tiempo, sus conchas se fusionan en una base sólida similar al cemento. Tal vez ya lo mencioné anteriormente, realmente no lo recuerdo, pero estoy casi seguro que ya mencioné estos caracoles y las estructuras que forman. Las ciguanas se alimentan principalmente de algas unicelulares que crecen en los arrecifes. Sus mandíbulas están adaptadas para esta tarea, equipadas con cientos de diminutos dientes reemplazables que les permiten raspar las algas con facilidad. Estas criaturas pasan la mayor parte de su tiempo bajo el agua, nadando lentamente con movimientos de su cola, mientras mantienen los brazos pegados al cuerpo. Sus ojos, ubicados en la parte alta del cráneo, les permiten observar el entorno por encima del agua sin exponerse demasiado. En caso de peligro, pueden sumergirse rápidamente y permanecer ocultas en grietas submarinas durante más de 20 minutos. Cuando no están en el agua, las ciguanas descansan en tierra firme, donde los machos compiten por el apareamiento. Estos machos son vistosamente coloridos, con tonalidades de azul, dorado y naranja, y exhiben grandes velas dorsales para impresionar a las hembras y desafiar a sus rivales.
Emiten profundos bramidos para intimidar a otros machos y una vez que han ganado, establecen pequeños territorios donde varias hembras se les unen. En contraste, las hembras tienen colores apagados que les permiten camuflarse entre las rocas. Cada una puede dar a luz hasta 10 crías pequeñas e independientes por camada, con un máximo de 3 o 4 camadas al año, gracias a la constante disponibilidad de alimento y el clima tropical. Los machos defienden a las crías durante los primeros meses, pero los jóvenes machos son expulsados una vez que comienzan a desarrollar colores. Estos juveniles forman grupos de su misma edad, hasta eventualmente luchar por establecer su propio territorio. Las ciguanas han encontrado un nicho perfecto en este ecosistema marino. Su dieta, comportamiento social y adaptaciones físicas las convierten en habitantes ideales de los arrecifes del Pangiaceno. Reemplazan antiguos herbívoros marinos y mantienen un delicado equilibrio en estos vibrantes ecosistemas. Son, en mucho sentido, un recordatorio de cómo la evolución puede llevar a caminos sorprendentes y únicos. Siguiendo adelante, tenemos al Pteroti, o Pterotis sarcungulus, conocido como el trivete de orejas aladas. Es un peculiar trivetere que habita en los frescos y húmedos bosques templados del norte de Ancisca durante el Pangiaceno medio. Este animal, solitario y tímido, se distingue por su esbelta figura, llamativo pelaje rojo y blanco, y en los machos, grandes orejas lobuladas que utilizan para atraer pareja, al igual que la cola de un pavo real. Aunque su coloración lo hace visible a posibles depredadores, estos son pocos, lo que le permite que prospere en su hábitat. Tiene una altura de hasta 1.8 metros cuando está en 3 patas y 3 metros cuando se yergue en una sola pierna. El Pteroti utiliza sus largos brazos y garras en forma de rastrillo para alcanzar las ramas de los árboles girasol y alimentarse de las hojas tiernas, los brotes, y en el invierno cortezas y ramas. También consume frutas estacionales, huevos y de vez en cuando insectos. Sus garras, además de recolectar alimentos, sirven como defensa contra amenazas, antes de trepar rápidamente fuera de peligro. El Pteroti pertenece a un linaje único de triveteres sin parientes cercanos, aunque tiene rasgos similares a otro grupo. Dedos reducidos a 4 en sus extremidades delanteras, 2 de ellos que funcionan, y un hocico desnudo con piel queratinizada, que utiliza para cortar ramas con ayuda de sus incisivos inferiores. Sus colmillos, que son vestigios de su evolución, tienen poca función en la alimentación, pero pueden ser usados para defenderse. Las hembras son más pequeñas y pasan más tiempo en los árboles, aunque ambos sexos son solitarios. Los machos compiten por parejas a inicios del invierno, enfrentándose en batallas rituales para intimidarse mutuamente. Las hembras observan y eligen al ganador, mientras los perdedores se retiran al bosque. Cada primavera las hembras dan a luz a 2 crías en madrigueras ocultas, alimentándolas y cuidándolas hasta que tienen unas semanas de vidas. Luego, las crías siguen a su madre durante casi un año, hasta que ella las expulsa para dar lugar a la siguiente camada. A pesar de su aspecto llamativo, el Pteroti no es un animal particularmente inteligente. Tiene un estilo de vida solitario y una dieta simple que lo hacen comparable en intelecto a una oveja. Este trivetere es un ejemplo de cómo la evolución puede generar adaptaciones únicas en tiempos de abundancia, pero su existencia podría ser efímera si las condiciones ambientales cambian, y cambiarán. Puesto que hemos terminado con estas 2 criaturas extra, y ahora entramos a este periodo, 240 millones de años después del establecimiento. La vida al final del Pangiaceno. Como dije, ya han pasado 240 millones de años y Serina se encuentra en los últimos capítulos del Pangiaceno. La gran masa continental que definió esta era comienza a dividirse en 2 continentes mayores que se separan lentamente sobre la superficie del mundo, dominado por aves. El clima global se vuelve más húmedo a medida que la separación continental reduce los desiertos interiores. Al mismo tiempo, el enfriamiento gradual de Serina continúa, impulsado por la absorción de carbono por la vegetación. Las nevadas son cada vez más comunes en las regiones templadas y un pequeño casquete polar empieza a formarse en el hemisferio sur. La franja ecuatorial de bosques tropicales se contrae levemente, aunque solo unos pocos grados de latitud. La vida en Serina enfrenta un dilema: adaptarse o morir, que es el dilema que ha enfrentado desde el primer día.
Muchas especies de tribetes y aves ectotérmicas son incapaces de tolerar inviernos fríos, así que migran hacia el Ecuador. Sin embargo, algunos grupos evolucionan para sobrevivir, desarrollando estrategias como la hibernación. Los tribetes molodontos, con grueso pelaje que los protege del frío, marcan la aparición de los primeros tribeteres adaptados al frío. Paralelamente, los circoagodontos se diversifican, adoptando dietas más omnívoras y acelerando la desaparición de las sabanas de razorgrass, situadas por las hierbas más competitivas gracias a mayores lluvias. Todos estos nombres son criaturas que vamos a ver en este mismo video, así que tranquilo. Muchas aves herbívoras y cuadrúpedas, como las cerceyes, han sido desplazadas por los tribeteres molodontos, aunque algunas especies relictas sobreviven en los trópicos. El futuro de este grupo es incierto. Sin embargo, un linaje de aves carnívoras, o los corredores lanza, han prosperado. Son criaturas que combinan características de antílopes y cigüeñas. Cazan corriendo tras sus presas y atrapándolas con sus largos picos puntiagudos, a menudo tragándolas enteras. En los polos, el enfriamiento impulsa un auge de productividad marina. Los florecimientos de fitoplancton polar sustentan una mayor diversidad y abundancia de dolfinches y otros animales marinos, reemplazando a los ecosistemas más pobres de los mares cálidos del Pangioceno temprano. Mientras tanto, los bosques de myrmecofitas experimentan una revolución evolutiva. La relación simbiótica entre los árboles de girasol y sus hormigas protectoras alcanza un nuevo nivel. Ambos se vuelven completamente interdependientes. Estos árboles hormiga funcionan como un superorganismo híbrido de planta y animal, con un ciclo de vida único y complejo, nunca antes visto en Serina. Y por último, cerca del Ecuador, una especie de depredadores sociales y usuarios de herramientas comienza a desarrollar inteligencia, pero los veremos en el siguiente video. Comencemos entonces por cómo deberían comenzar todos los videos de Serina aparentemente. Hablemos del árbol quimera, porque no es un video de Serina, sino hablamos de las hormigas. El árbol quimera es un organismo único que resulta de la simbiosis entre una especie de hormiga eusocial y un árbol de girasol de hoja ancha, ambos adaptados a climas tropicales con estaciones lluviosas y secas. Ni el árbol ni las hormigas pueden sobrevivir de manera independiente. Las hormigas guerreras con mandíbulas enormes defienden al árbol de depredadores y plantas competidoras, mientras que las obreras más pequeñas habitan túneles dentro del tronco. Estas obreras se alimentan de néctar producido por el árbol y fertilizan sus raíces con compost elaborado a partir de insectos muertos y restos vegetales. El árbol también depende de las hormigas para su reproducción. Las semillas germinan mientras aún están en la planta y los machos jóvenes las transportan a nuevos sitios antes de buscar una reina con quien aparearse. En la nueva colonia, la pareja inicial cuida las primeras larvas hasta que el árbol comienza a producir néctar, momento en el que las hormigas se mudan al interior del tronco. Con el tiempo, el árbol puede alcanzar los 20 metros de altura, albergar hasta medio billón de hormigas y vivir más de 50 años. Pero el sistema es frágil. Árboles sin colonias de hormigas son vulnerables y rara vez se reproducen, mientras que colonias sin un árbol anfitrión suelen perecer rápidamente. Cuando la reina muere, la colonia desaparece y el árbol pierde su capacidad de dispersar semillas. Sin la cooperación entre ambos, su supervivencia es improbable. Y esta relación es bastante compleja y frágil, pero funciona. Dejando de lado las hormigas, hablemos de los speedrunners. ¿Qué son esos corredores de lanza? Los corredores de lanza son grandes cerceyes carnívoros que habitan en las regiones tropicales y subtropicales del supercontinente durante el tardío Pangioceno, especialmente las vastas praderas cálidas al norte. Son cuadrúpedos corredores que se alimentan principalmente de animales pequeños y conservan una anatomía similar a la de sus parientes, salvo por sus picos alargados en forma de lanza. Están cubiertos por un plumaje escaso y desgreñado en la cabeza, el cuello y el torso, mientras que sus extremidades son desnudas. Carecen de escamas y están recubiertas por una piel gruesa que ayuda a disipar el exceso de calor. Presentan un dimorfismo sexual mínimo, siendo los machos ligeramente más grandes y poseedores de una cresta móvil en la frente, así como pequeñas carúnculas y parches de piel desnuda de colores vivos en la cara. Estos animales descienden de una población de omnívoros primitivos que consumían insectos, animales pequeños y plantas.
Una tendencia generalista que les permitió sobrevivir cuando los miembros estrictamente vegetarianos de su familia sucumbieron a los cambios ambientales y a la competencia de tribetes herbívoros que evolucionaban en este momento. Actualmente existen 6 especies de corredores de lanza. La más pequeña es del tamaño de una oveja, mientras que la mayor pesa hasta 300 libras y alcanza los 6 pies de altura en los hombros. Son casi exclusivamente carnívoros, aunque consumen algunas frutas. Se alimentan principalmente de tribetes, aves y, particularmente, de los juveniles no voladores de ornimorfos y de los huevos y crías de aves terrestres. Las especies más grandes pueden cazar presas del tamaño de circoagodontos adultos, pero prefieren animales más pequeños debido al riesgo de lesiones graves y el ataque inicial falla. Los métodos de caza varían según el tamaño. Las especies más pequeñas acechan silenciosamente a presas que viven en madrigueras, emboscándolas al salir a buscar alimento. Las especies más grandes también pueden cazar de esta forma, pero están mejor adaptadas para la carrera de resistencia, persiguiendo a presas más rápidas y grandes hasta que colapsan de agotamiento, como los humanos. Los corredores de lanza no forman lazos de pareja y solo la hembra cuida de las crías. Los machos y las hembras son solitarios la mayor parte del año, pero los machos se reúnen durante la temporada de apareamiento para atraer a las hembras. El sistema reproductivo es similar al de los mamíferos. Tras un periodo de gestación de 6 a 10 meses, nace una cría cubierta de plumón, capaz de correr pocos días después de nacer. Durante las primeras semanas, la madre la deja sola en un refugio y la alimenta una vez al día con un aceite nutritivo producido en su buche. Luego, comienza a llevarle presas completas o heridas para que practique sus habilidades depredadoras. A los 2 meses, la cría puede seguir a su madre y cazar. La independencia llega a los 6 meses, aunque no alcanzan su tamaño adulto hasta pasados entre 6 y 20 meses. Este desarrollo lento es una reversión hacia características más parecidas a los dinosaurios, en contraste con el rápido desarrollo de sus ancestros percheros. Los molodontes del Pangeaceno. Los molodontes prosperan en el tardío Pangeaceno, adaptándose a prácticamente todos los entornos, desde las regiones polares hasta los desiertos cálidos, y desde las llanuras abiertas hasta los bosques profundos. Protegidos por un denso pelaje, sobreviven donde otros tribetes no pueden. Con cerebros altamente desarrollados para ser tribetes, ¿no? La mayoría de los molodontes son sociales en cierto grado, aunque sus mandíbulas, que son similares al de un mortero y maja, ya los debes reconocer si viste las partes anteriores, están diseñadas para procesar nueces y semillas duras. Han evolucionado hacia una amplia gama de formas que incluyen animales herbívoros grandes. Son generalistas e incluso carnívoros. Todo esto se ha logrado a través de pequeñas modificaciones en la forma de sus dientes, que están altamente especializados. Las especies que consumen principalmente nueces tienen un gran incisivo superior que tritura los alimentos contra un diente inferior plano, mientras que las que consumen plantas suelen desarrollar un diente superior en forma de cuña para cortar y moler, alcanzando su máximo desarrollo en los circoagodontos. Otras especies tienen dientes en forma de cincel para roer cortezas o construir nidos, y las formas depredadoras poseen dientes aserrados que cortan y desgarran carne. Los tribetes, especialmente los molodontes, tienen éxito gracias al cuidado que dedican a sus crías. Todas protegen y alimentan a sus crías durante al menos unas semanas antes de que sean independientes. Este cuidado prolongado permite a los molodontes desarrollar su alta especialización dental. Las crías nacen sin dientes y son alimentadas con una papilla premasticada por uno o más padres durante varios meses antes de consumir alimentos sólidos, permitiendo que sus dientes se desarrollen plenamente. El periodo desde el nacimiento hasta el destete varía según la especie, siendo el más corto en los pequeños granívoros de unas 3 semanas y más largo en los grandes circoagodontos, que puede ser hasta 6 meses. El bombo tejón. Los bombo-tejones es un grupo derivado de los snots. Han evolucionado significativamente. Aunque aún anidan en madrigueras, están menos adaptados a la vida subterránea. Sus extremidades delanteras, formadas por una única articulación, son ahora más eficaces para correr. Sus picos, ahora recubiertos por una funda carnosa, esconden dientes queratinosos bien desarrollados que utilizan para cazar una variedad de presas pequeñas, como insectos grandes, tribetes y aves terrestres.
Sus espinas han disminuido y su plumaje consiste en fibras rígidas superpuestas a un abrigo interno aislante. Pesan entre 5 y 15 libras y habitan bosques y matorrales desde el Ecuador hacia el norte, donde buscan presas en el sotobosque. Son agresivos y reaccionan rápidamente ante depredadores más grandes, a los que enfrentan con mordidas fuertes. Sus patrones de colores en blanco y negro podrían advertir a los depredadores de su agresividad. Principalmente crepusculares, se refugian en madriguera bajo raíces de árboles o troncos huecos, pero cuando crían a sus crías pueden forrajear a cualquier hora. Son territoriales y solitarios, evitando encuentros con otros de su especie gracias a sus marcas distintivas. Sin embargo, machos y hembras forman vínculos duraderos, compartiendo territorios superpuestos, aunque interactúan solo durante la crianza. En esta etapa, comparten alimentos y preparan juntos el nido. La gestación de la hembra dura apenas 23 días y las crías nacen desnudas y vulnerables. Durante las 2 primeras semanas, la hembra permanece en el nido, cuidándolas, mientras el macho busca alimento. A medida que las crías crecen, el macho reduce su participación y se marcha cuando éstas tienen 6 semanas. Las crías son independientes a los 4 meses, aunque pueden permanecer cerca de la madre casi un año antes de ser expulsadas de su territorio. Los bombeltejones tienen una dieta variada que incluye animales pequeños, frutas, nueces y hongos. Y aunque se alimentan principalmente a nivel del suelo, también trepan árboles inclinados para saquear nidos. Sus mandíbulas fuertes, equipadas con dientes afilados, son capaces de aplastar espinas dorsales de presas como los molodontes. Cazan principalmente por vista, pero también usan su agudo sentido del olfato para localizar alimentos enterrados. En invierno no hibernan como algunas de sus presas, lo que los obliga a depender de fuentes variadas como carroña o semillas almacenadas por otros animales. Usan sus garras largas para abrir madrigueras de molodontes hibernantes y nidos de hormigas que producen una sustancia similar a la miel. También son buenos nadadores y pueden alimentarse en humedales donde capturan crustáceos en aguas poco profundas. Los espárragos. Los espárragos son una forma de ave que ha experimentado una reversión a sus formas tradicionales de aves posadoras, pero con algunas diferencias clave. Su evolución es un ejemplo del retorno a una forma ancestral, adaptada a nuevas condiciones ambientales que surgieron a lo largo del Pangiaceno. Originalmente estas aves marinas vivían en la costa, pero comenzaron a desplazarse hacia los desiertos del sur, donde encontraron un entorno con poca competencia. En este ambiente seco, las aves que ponían huevos con cáscara resistente, como los espárragos, tenían una ventaja sobre los cambiantes, cuya reproducción dependía de ambientes húmedos y de sus larvas gelatinosas. Al principio, los espárragos no tenían adaptaciones para posarse, ya que las condiciones desérticas no favorecían la presencia de árboles. Nidos en el suelo eran comunes, bajo arbustos o rocas, y así fue durante muchos millones de años. Sin embargo, a lo largo de los últimos 12 millones de años, el clima se volvió más húmedo, lo que le permitió la expansión de la vegetación y el aumento de depredadores, como molodontes y bomblets. Estos depredadores ponían en peligro los nidos en el suelo, por lo que los espárragos evolucionaron para construir nidos más complejos en las ramas de los árboles. Para esto, se desarrolló una adaptación. Su dedo interno se desplazó hacia atrás, reemplazando al hallux o el dedo posterior, dándole una capacidad limitada para aferrarse a las ramas con los 2 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Una forma funcional, pero menos estable que las adaptaciones de sus ancestros. Con este cambio, se les permitió colonizar nuevas áreas, desplazándose hacia bosques tropicales y adaptándose a una gran variedad de fuentes de alimento. A medida que los cambiantes y otros grupos de aves evolucionaban hacia formas más especializadas, los espárragos retomaron nichos tradicionales de aves posadoras, logrando una gran diversidad en todo el mundo. Los circoagodontes carnívoros. Los circoagodontes carnívoros representan una de las transiciones evolutivas más rápidas y sorprendentes en la historia de Serina. Originarios como herbívoros, algunos grupos de circoagodontes han modificado rápidamente sus adaptaciones dentales, originalmente diseñadas para cortar hierba, para volverse depredadores. Este cambio ha ocurrido sin muchas formas intermedias, lo que lo hace aún más notable. Aunque sus estómagos no presentan grandes dificultades para digerir proteínas animales, la verdadera diferencia radica en su morfología adaptada a la caza.
La modificación más evidente es en sus dientes, que han evolucionado para ofrecer un corte más eficiente de carne, con nuevas cúspides que cortan con un movimiento de cizallado, y su mandíbula ha sido optimizada para este tipo de alimentación. Además, ha experimentado reducciones en el número de dedos de 7 a 5 y una mayor especialización en sus garras y la posición de sus ojos. La caza de presas pequeñas es bastante eficiente y estos circoagodontes carnívoros compiten con otros depredadores, como los speedrunners, en el territorio de los grandes depredadores terrestres. Aunque en su mayoría cazan individualmente, viven en clanes sociales, lo que les da una ventaja única cuando se enfrentan a presas grandes. La caza en grupo es una de sus tácticas más efectivas, donde varios miembros del clan atacan a una presa, a menudo debilitándola con mordeduras repetidas hasta que se desangra. Este tipo de caza requiere una gran coordinación entre los miembros del clan, algo que los Dogbeasts no logran hacer de manera efectiva debido a su menor inteligencia y organización social. Una técnica de caza particularmente interesante es la que aprovecha la similitud morfológica entre los circoagodontes carnívoros y sus parientes herbívoros. Al limitar el comportamiento de los herbívoros, algunos miembros del clan se acercan a los grupos de circoagodontes herbívoros, haciéndose pasar por animales inocuos mientras el resto del grupo rodea y ataca desde el otro lado. Es una táctica de lobo con piel de oveja y puede ser altamente exitosa, aunque tiene una vida útil limitada. Con el tiempo, los herbívoros aprenden a reconocer a los depredadores y comienzan a evitarlo. A pesar de su naturaleza carnívora, los circoagodontes depredadores son omnívoros por naturaleza, alimentándose ocasionalmente de frutos, nueces y pequeñas cantidades de vegetación. Sin embargo, su dieta predilecta son las presas animales, especialmente aquellos más pequeños que ellos, pero no dudan en atacar a los más grandes si tienen la oportunidad. En cuanto a su comportamiento social, los circoagodontes carnívoros adoptan una estructura de cooperación mutua. Los adultos alimentan a las crías de todos los miembros del clan, y este sentido de cooperación se extiende incluso a comportamientos inusuales, como el cruzamiento de especies. Los circoagodontes herbívoros, aunque no tienden a adoptar otras crías huérfanas, pueden ser adoptados por los depredadores si se dan circunstancias inusuales, como la necesidad de un instinto parental. Aunque este tipo de crianza generalmente tiene un final triste, ya que el huérfano, al madurar, se ve obligado a abandonar el clan, a menudo muriendo cuando es reconocido como una presa. Continuando con los Clongers. Los Clongers son un grupo fascinante dentro de los tribeteres, que se destaca por su extraordinaria adaptabilidad y formas de vida diversas. Originalmente los Clongers eran animales cavadores, descendientes de los tribeteres primitivos, que evolucionaron para moverse en túneles subterráneos. A lo largo de millones de años, estos animales perdieron sus extremidades anteriores, ya que no les eran útiles en los espacios reducidos bajo tierra, adaptándose para moverse como serpientes, con sus escamas ventrales. Esta transformación los llevó a convertirse en depredadores y carnívoros, lógicamente, aunque algunos grupos secundarios han regresado a la vida en los árboles. Uno de los Clongers más interesantes son los Sparrow Snatchers, que son arbóreos y emplean sus garras para colgarse de las ramas de los árboles en las zonas tropicales. A pesar de su estilo de vida altamente especializado, los Sparrow Snatchers son de los Clongers más primitivos, conservando vestigios de sus extremidades anteriores que ya no tienen función. En este sentido, se presentan como una mezcla entre los Burrowers antiguos y los depredadores que se han adaptado a nuevas formas de vida. Por otro lado, los Clongers de diamante, que se especializan en cazar molodontos, son una de las formas más derivadas dentro de este grupo. Estos animales han desarrollado una mordedura venenosa que les permite eliminar a sus presas rápidamente. Para defenderse de los depredadores más grandes, el Clonger diamante ha desarrollado un sistema de advertencia mediante un sonido similar al de una serpiente, producido al hacer chocar rápidamente los talones centrales de su cola, además de exhibir una coloración brillante en la palma de su cola. Esta estrategia evita que otros animales se acerquen a él y le permite cazar con mayor seguridad. Y entre los Clongers más grandes se encuentran las Cloas, que pueden alcanzar hasta 10 pies de largo y pesar más de 136 kilos. Estos animales de gran tamaño, aunque lentos, son expertos cazadores de presas grandes, incluyendo circoagodontos y aves de gran tamaño.
Su caza se basa en esperar pacientemente durante días o incluso semanas hasta que una presa se acerca lo suficiente, momento en el que el cual utilizan su cola armada con grandes garras para atrapar la cabeza de la víctima y asfixiarla. Los cloas son capaces de morder y desgarrar a su presa, pero su especialización más notable es su capacidad para procesar carne de animales mucho mayores que ellos, gracias a sus dientes adaptados para desgarrar y cortar. Los cloas son tan poderosos que sus dientes pueden incluso romper huesos, lo que les permite consumir presas enteras y dejar pocos restos. Una característica interesante de los cloas es su dependencia de un territorio estable, ya que son muy leales a un solo agujero durante toda su vida. Esto no solo les proporciona una fuente constante de alimentos, sino que también crea un ecosistema más saludable alrededor de sus madrigueras, gracias a la rica tierra que rodea sus tumbas y que atrae a más presas, generando un ciclo de caza eficiente y sostenible. Avancemos a uno de los que más me gustan, el gorgón. Los varpikes que hablamos en el video anterior, un clado de tribetes activos y depredadores que evolucionaron en las junglas del Serina temprano del Pangeaceno, se han diversificado en los últimos 12 millones de años, en una mayor variedad de formas, cada una explotando un nicho distinto en el ecosistema. Aunque estos depredadores, parecidos a reptiles, no son de sangre caliente y dependen de su entorno para mantenerse activos, las agradables y suaves temperaturas de Serina en este tiempo les han permitido una considerable flexibilidad para, existir. Algunos varpikes se han vuelto más pequeños y arbóreos, pero sin duda los más impresionantes han tomado el camino opuesto y han descendido al suelo permanentemente. Crecieron mucho más grandes, acercándose incluso a la posición de depredador ápice en su hábitat. Eventualmente uno evolucionó hasta convertirse en el gorgón, un carnívoro de 300 libras de los pantanos ecuatoriales, con una enorme mandíbula, parecida a la de un cocodrilo. Es un cocodrilo, ¿no? Con dientes cónicos y aplastantes de huesos. El gorgón puede alcanzar casi los 8 pies de largo y es completamente carnívoro. Caza todo lo que puede atrapar como adulto, pero particularmente aves grandes, no voladoras y varios tribetes. Embosca a su presa mezclándose con la densa vegetación de los pantanos y persiguiéndola en una breve y rápida persecución. Su locomoción al caminar es tranquila, moviendo la parte posterior de su cuerpo de un lado a otro, mientras avanza alternando con los brazos extendidos, de modo que la pierna trasera se inclina hacia adelante en el mismo lado que el brazo que lleva al frente, produciendo un paso regular, aunque algo torpe. Pero para correr, adoptan un galope rápido, moviendo ambos brazos hacia adelante al mismo tiempo, y luego levantando la pierna trasera para que coincida con ellos. Se cansan rápidamente después de unos pocos segundos de esfuerzo, pero si logran alcanzar a su presa antes de que se escape, le infligen mordeduras debilitantes y cortantes en la parte trasera, e incluso pueden trepar sobre su espalda con los brazos y derribarla bajo su peso. La pinchan al suelo con sus garras y comienzan a desgarrarla en trozos manejables tan pronto como deja de luchar intensamente. Lamentablemente, a menudo la presa aún está viva cuando pasa esto. A pesar de estas persecuciones, el gorgón adulto es muy sedentario. Solo necesita alimentarse cada semana o dos, menos si el clima es fresco, y pasa casi todo su tiempo restante tomando el sol en la orilla o revolcándose en aguas poco profundas, con solo su cabeza y vela expuestas. Esta vela, como en otros varpikes, se utiliza tanto para regular la temperatura del gorgón, que puede llenarla de sangre al sol para calentarse o alejarla del viento para enfriarse, como para hacer una estructura intimidatoria. Los gorgones adultos son territoriales y pelearán ferozmente por el mejor hábitat. Además, devorarán incluso a sus propias crías si es que pueden atraparlas. Sin embargo, las etapas juveniles de esta especie son algo sociales, ya que cooperan de manera suelta para capturar presas, acosando animales que un individuo no podría manejar por sí solo y compartiendo el botín sin demasiada pelea interna. Vivir en grupos también protege mejor a los jóvenes de los depredadores, incluidos los gorgones adultos, ya que varios pares de ojos vigilando el peligro son mejores que solo uno, ¿no? Los jóvenes, a diferencia de los adultos, también siguen siendo capaces de trepar árboles y utilizarán el trepar para escapar de los adultos caníbales.
A medida que los jóvenes crecen más y más, comienzan a requerir demasiada comida para sostener a más de un individuo en un territorio dado, y estos grupos juveniles se disuelven, adaptándose los adolescentes a la naturaleza solitaria de los mayores. Los girasoles del Pangiaceno. Los girasoles fueron una de las primeras plantas en Serina en adoptar formas de crecimiento arbóreas y hoy en día son los árboles más exitosos de Serina, aunque no son las únicas plantas que crecieron de esta manera. Por ejemplo, el trébol, las gramíneas y el bambú de los tiempos pasados también adoptaron troncos lechosos verticales que les permitieron alcanzar grandes alturas. Algunos miembros de esta familia adoptaron la relación simbiótica con las hormigas, que había sido forjada originalmente por los antiguos bambús. Y después de este NTR, ahora han estado evolucionando de forma estrecha con ellas durante más de 150 millones de años. Uno de los primeros beneficios de esta relación, después de la protección, fue que los árboles ya no tenían que anunciar sus flores a los polinizadores. Cuando ya estaban cubiertos por enjambres de insectos, los pétalos coloridos dejaron de ser necesarios y se han perdido en todas las líneas más avanzadas, conservándose solo en las más primitivas. Las grandes y coloridas flores de los girasoles eran costosas de producir, y dado que ya no se necesitan, con el tiempo se redujeron a pequeños racimos de sépalos y estambres insignificantes que crecen a lo largo de los tallos, ocultos por el follaje. En lugar de néctar, simplemente sacrifican un pequeño porcentaje de su polen a sus polinizadores de hormigas como fuente de alimento, confiando en el que algunas de estas se quedarán con polen pegado a su cuerpo y lo llevarán a la siguiente flor que visitan. Un paso más reciente dado por los miembros más avanzados del clado de los árboles de girasol ha sido la producción de plántulas vivas en lugar de semillas, directamente de la planta madre. Estas plántulas a menudo están protegidas por resinas amargas o pelos irritantes que las hacen poco atractivas para los herbívoros, y excepto en ciertos casos como el del árbol quimera, la mayoría carece de una reserva de alimentos rica en energía para atraer a los animales que comen semillas, ya que la plántula está unida a la madre hasta que se desprende y está adaptada para comenzar su crecimiento inmediatamente al aterrizar. Esto puede ser una respuesta directa a la depredación por parte de los monodontes que machacan semillas, ya que debido a sus mandíbulas especializadas para triturar, es probable que dañen incluso las semillas que pretenden almacenar más tarde, hasta el punto de evitar su germinación, lo que las convierte en dispersoras de semillas menos eficientes que las aves que anteriormente llenaban este nicho. La última sección que quiero mencionar en este video, aún en el Pangiaceno, tranquilo, se llama Un mundo con menos flores. El mundo de Serina ha sido menos colorido desde el límite entre el Termoceno y el Pangiaceno, cuando muchos grupos representativos de plantas se extinguieron. Las gramíneas aún dominan la mayoría de las regiones más secas de Serina, y casi todas ellas tienen flores polinizadas por el viento, que son poco notorias. Muchos árboles florales en climas más húmedos también han reducido el tamaño de sus flores, y sus partes se han consolidado en pequeños racimos cercanos a los tallos. Los dientes de león, que ya se dispersaban por el viento, han dado lugar a muchos descendientes que también usan la brisa para polinizar sus flores, al igual que las gramíneas, y se han perdido sus pétalos. Así, desde el comienzo del Pangiaceno, Serina es un mundo con muchas menos flores coloridas. De las flores llamativas que aún se pueden ver, la mayoría provienen de dos clados: los tréboles, que es uno de los últimos grupos de plantas polinizadas por insectos que quedan, que son más comunes como plantas herbáceas en las praderas y como arbustos y árboles pequeños en climas templados, y un grupo aberrante de gramíneas conocido como grandifloragamas, que incluye plantas como el amarguillo y el nambú. ¿Te acuerdas del nambú? Los grandifloragamas son una familia extendida de gramíneas especializadas que evolucionaron en el Tempuceno, conocidas por tener grandes brácteas coloridas que rodean sus flores, produciendo néctar para atraer a los polinizadores animales y frutos carnosos o cápsulas de semillas en lugar de semillas sueltas sobre los tallos. A diferencia de las demás gramíneas, estas plantas dependen de los animales y no del viento para polinizar sus flores. La mayoría de ellas atrae insectos, pero los representantes más grandes de este grupo, los nambús, dependen principalmente de aves y de tribetes, con flores muy grandes, llenas de néctar. Y debido a que hay menos flores adecuadas en Serina durante el Pangiaceno, también hay menos grupos de insectos polinizadores especializados para atenderlas.
Las hormigas siguen siendo protagonistas de esta obra, ¿no? Y desde la extinción de los diversos polinizadores como los grillos, los florgos, qué asco. Al final del Termoceno, solo un grupo más de insectos ha producido linajes de polinizadores especializados. Los escarabajos, que han producido un clado de voladores ágiles con probóscides muy alargadas, que se alimentan principalmente del néctar del nambú, el único insecto capaz de acceder fácilmente a las grandes flores de estas plantas. En los desiertos de Serina en el Pangiaceno, las cosas son un poco diferentes. Las condiciones son secas y las plantas de una especie están a menudo muy espaciadas, lo que hace que la polinización por viento no sea confiable. De hecho, fue en este tipo de ambiente donde los primeros grandifloragamas evolucionaron en el Tempuceno, y muchas otras plantas han mantenido la dependencia de los polinizadores animales y grandes flores para atraerlos. Los árboles de girasol, como los puddlebots del desierto, por ejemplo, retienen pequeñas flores parecidas a margaritas, a pesar de que sus parientes de los bosques las han perdido. Y especies de cactus sin hojas producen flores muy grandes tras las lluvias, que atraen no solo insectos, sino también aves y tribats. También, otra planta del desierto, como los dientes de león, conservan sus flores coloridas. Y lastimosamente este es todo el tiempo que tenemos ahora para hablar de Serina. En la siguiente parte terminaremos el Pangiaceno y ahí sí mencionaremos la primera señal de inteligencia en Serina. Esta obra es inmensa. Yo sé que estamos prácticamente en la penúltima era de todo Serina, pero no te sorprendas en que te diga que todas las criaturas vistas hasta ahora a lo mejor llega a la mitad de todas las criaturas que solamente existen en la siguiente era. Créeme, esta obra es inmensa. Pero en la siguiente parte terminaremos el Pangiaceno. Espero que te haya gustado este video y si es así, dale like y suscríbete. Aprovecho este momento para darle las gracias a los miembros del canal. Recuerda, al ser miembro del canal puedes ver cualquier video mío 10 días antes. Sin ustedes, nada de esto sería posible y gracias a ti por ver. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la siguiente parte.